Estamos de vuelta en Hora Clave, son las 8:39 y hay un tema importantísimo porque ya empieza la reconstrucción. La comisión presidida por el señor de la Flor ha estado trabajando todos estos meses en preparar el terreno para ello y ya estamos en la etapa preejecutoria, ya se ha hecho el trabajo previo y queremos ver cuáles son los mecanismos para la inversión. Estamos hablando de un monto fortísimo de dinero, 25.000 millones de soles que van a ser ejecutados en las zonas devastadas por el Niño costero. Estamos con Indira Navarro, que es socia y jefa del área de responsabilidad social de la empresa de Torres y Torres Lara Abogados, y es experta justamente en temas de obras por impuestos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Ya estamos a puertas de empezar la ejecución propiamente dicha, ¿no? La gente estaba un poco desesperada porque había que hacer este proceso de ver cómo estaba la cancha, cómo estaba el panorama para empezar a ejecutar. Sí, correcto. Y es bueno que lo menciones porque si bien es cierto, la creación de todas estas regulaciones específicas empezaron en abril, pero recién la semana pasada se ha podido aprobar el plan, pero no iba a ser inmediato porque precisamente el plan es producto de haber levantado toda la información para poder determinar efectivamente y poder llegar a la cifra que bien mencionas. Estamos hablando de que se necesita una inversión de 25.655 millones aproximadamente, que hasta puede cambiar un poquito porque incluso... Se habló de 23.000 en un inicio, exacto, ¿no? O sea, entonces, son 2.000 millones y medio más, ¿no? Exacto, no pero estamos hablando de obras, de infraestructura, y esto ha venido después también de un trabajo consensuado, porque no solamente es la autoridad, sino se está reuniendo con gobiernos regionales y locales para poder llegar a cifras más certeras, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir en temas regionales, por porcentajes, este dinero? Y por rubros. Tengo entendido que el tema de infraestructura vial, transportes y comunicaciones es la que se lleva una gran parte, prácticamente la mitad del presupuesto. Sí, efectivamente. Pero es importante que tengamos en cuenta que básicamente este reparto ha sido en función precisamente al levantamiento de la información. Pero antes de pasar a la parte que tiene que ver con los sectores, un poco quería precisar hacia dónde va todo esto, ¿no? ¿Por qué medidas para la reconstrucción? O sea, ¿son necesarias? Sí, porque estamos hablando de proyectos de inversión pública. Entonces, sin entrar a mayor detalle, nosotros sabemos qué ocurre con los proyectos de inversión pública con una normativa regular. Pueden demorar 2, 3, 4, 5 años. Estamos hablando de una reconstrucción que se está planteando para 3 Claro, si años. solo los expedientes pueden tardar 2 años. Exactamente. Tranquilamente. Tranquilamente. O sea, estábamos hablando que llegamos al final del gobierno y no iba a haber piedra sobre piedra todavía. Exacto. Entonces, ¿necesitamos esto? Sí, lo necesitamos. Entonces, de alguna manera existe un esfuerzo para generar simplificaciones. Simplificaciones para la dación de autorizaciones, silencios administrativos positivos que van a posibilitar que esto camine. Y de esos 3 a 4 años, ¿a cuánto hemos pasado? Teóricamente. Bueno, teóricamente van a existir 2 modalidades para hacer esta reconstrucción, y las modalidades implican 2 formas. Un trabajo directamente de la entidad pública, de modo que lo haga dentro de un procedimiento de adjudicación de obra pública, que básicamente en la vía regular puede durar de un año. La intención es que esto no pase de 2 meses hasta la adjudicación. Y podemos hablar también... O sea, ese es verdaderamente express. Es la idea. Es la idea porque la meta es que esto se acabe en 3 años. ¿Que pueden prorrogarse? Sí, pueden prorrogarse. Pero la intención es que no sea así. Entonces, al momento en que se plantea esto, tenemos 2 caminos. La vía regular, pero con un proceso simplificado, pero también tenemos el mecanismo de obras por impuestos, que ya es un mecanismo que ha venido funcionando de manera muy exitosa desde el año 2009, y que incluso también tiene unas medidas de flexibilización que son bien interesantes. Ahora, respecto a tu pregunta en concreto, sí, ¿por qué transportes? Porque transportes implica todo lo que es carreteras. Y al momento de hacer la evaluación, carreteras, puentes y todas las vías de tipo nacional que han sido notoriamente perjudicadas. Si hablamos de sectores, como bien señalas, transporte es el primero, salud, educación, son los que vienen después, saneamiento, todos ellos van a ser atendidos con estos montos que estamos mencionando, que es bien importante decir que van a salir de un fondo, que es un fondo el fondo para enfrentar este tipo de ocurrencias de desastres naturales, que es algo bien importante porque
no vamos a desgastar los presupuestos de una municipalidad o del gobierno regional o del mismo gobierno nacional a través de sus ministerios. Estamos hablando de un fondo que está predestinado para esto. Entonces, deberían las cosas como están dadas funcionar. Hablemos de la parte pública. Cuando la obra la va a hacer entidades del Estado, ¿quién la va a hacer? ¿El gobierno central, los gobiernos regionales? ¿Se van a derivar a los gobiernos locales? ¿Cómo hacer con los gobiernos regionales y locales que a veces no tienen una gestión positiva, ¿no? Es bien interesante tu pregunta porque precisamente lo han tratado de abordar directamente en el plan. Como decía, el plan de repente lo sentimos como que de alguna manera ha salido hace no mucho, realmente tiene la semana pasada, pero se van a dar cuenta que tiene bastante detalle. Y en este caso, cuando hace referencia fundamentalmente a quién va a hacer qué, la premisa es que el fin de estas normas es el ciudadano. Entonces, quien tiene que hacer la obra, teóricamente, es quien está más cerca al ciudadano. Lo primero que pensamos es en la municipalidad distrital. Pero de todas maneras hay una suerte de distribución de quién tiene que hacer cada cosa. Por ejemplo, gobierno nacional va a ver todo lo que es carreteras nacionales. Todo lo que es agricultura y todo lo que es riego, que también incluye en agricultura y riego todo lo que es defensas ribereñas, descolmatación de ríos, todos esos temas importantes en este momento, por ejemplo, que si los hubiéramos tenido en su momento no hubieran pasado tantas cosas en Piura y La Libertad como ocurrieron, claro, ¿no? Que son prevención. Sí, que son medidas de prevención. Luego, por ejemplo, el gobierno regional se va a encargar también de algunas vías, pero ya subnacionales, y establecimientos de salud, de instituciones educativas, y las municipalidades que son las distritales o las provinciales, básicamente se van a encargar de saneamiento y de vías más pequeñas, pistas, veredas y ese tipo de cosas. ¿Y se va a medir su capacidad gestora para, en todo caso, ponerle asesores o algo que ayude a hacer eficiente el trabajo? Sí, esto es justamente lo que ha generado que estas últimas semanas el director ejecutivo de la autoridad haya hecho todas estas visitas, porque lo que estaba tratando de medir él, de alguna manera, o la institución en sí, la misma autoridad, la institución, era definir quiénes se van a encargar de esto, porque no todas las personas y todas las regiones que han sido dañadas van a ejecutar, no. Lo que han hecho es filtrar. Y con un criterio bastante interesante y que es válido, es si puedes ejecutar tu presupuesto propio, ¿no? Por más del 75% eres una persona o eres un sujeto capaz de tomar este dinero del fondo y hacerlo de una manera exitosa. Pero ese filtro ha generado que no todos lo hagan. Entonces tenemos que lo van a hacer 5 ministerios, 10 gobiernos regionales y unas 180 municipalidades. Claro, es interesante porque es como un ciudadano que va a pedir un préstamo, ¿no? Lo Sí. pasan por pantalla por Infocor para ver qué tal pagador es. Exacto. Claro, ahí han pasado por pantalla a los municipios y han visto qué tan buen gestores son, ¿no? Sí, básicamente a eso ha ido el proceso de selección, ¿no? Incluso es importante ver que incluso Piura casi se estaba quedando por un tema de ejecución, pero al final han hecho una medición del último año y han visto que sí lo ha conseguido, porque realmente Piura no se podía quedar, el gobierno regional de Piura, fuera de esto, porque precisamente es quien está... Claro, es el centro del desastre, centro ¿no? principal de todo el desastre, y si hablamos también, retomando un poco la pregunta anterior, de las regiones beneficiadas, principalmente es Piura. Piura y La Libertad han sido las más perjudicadas. Sí, Piura va a recibir 7.500 millones aproximadamente. Que es bastante, ¿no? 4.200 la Libertad, de ahí le siguen Lambayeque, sí. ¿Cómo se va a trabajar con los privados en este sistema de obras por impuestos? Esto es muy bueno resaltarlo, porque sí, se ha estado viendo el esfuerzo para que lo haga directamente la entidad pública, pero también se está invitando al privado a hacerlo. Y es bueno aclarar que la invitación que se hace al sector privado no es una invitación que venga de estas normas mismas, por lo tanto no es un mecanismo que no haya sido validado y probado. De hecho, el mecanismo de obras por impuestos, que es a través del cual se pretende hacer esta invitación a participar al sector privado, es un mecanismo que ya está desde el año 2009. Y solo para ver alguna información de esto, es un mecanismo que probablemente funciona. Por ejemplo, así, solamente unos pequeños datos. Si hablamos desde el 2009 hasta la fecha, tenemos más de 3.000 millones de soles de compromisos de inversión efectuados por un privado que se compromete a ejecutar la obra y luego entregársela al sector público. Estamos hablando de, si sumamos los beneficiarios de todos esos proyectos, de más de 13 millones de beneficiarios en el Perú. Entonces, solo por este año ya estamos hablando de compromisos de privados que se han comprometido en hacer obras por más de 300 millones, perdón. Y estamos hablando ya de 40 obras que están
en camino, están con convenio o están adjudicadas o ya están siendo ejecutadas. Entonces, básicamente este sistema es, yo hago una obra por 100 millones y esos 100 millones luego se me descuentan de mis impuestos. sí. Del impuesto a la renta. Es básicamente, pues, y es bueno que lo veamos de una manera sencilla y apreciemos bien el mecanismo. ¿Por qué? Porque adicionalmente a hacer eso, lo que estamos generando desde un principio, por lo que estás mencionando, le estamos dando la facilidad al sector público, que ya debe tener 1000 cosas que hacer, de nosotros, si somos empresa privada, acercarnos y tomar, si quiere, un proyecto que ya esté listo o tener una iniciativa privada y decir, yo lo hago, yo lo financio, yo lo ejecuto y te lo entrego con tu supervisión, bajo tus reglas, bajo tu expediente técnico, perfectamente revisado y al valor que esté en el expediente. O sea, acá la empresa privada no va a ganar con esto. Por eso es que Obras por Impuestos es un mecanismo que termina siendo algo así como de responsabilidad social empresarial. Digamos, para explicárselo a la gente, hay un listado de obras de las cuales yo puedo elegir. Es básicamente eso. Digo, ya, yo voy a hacer esta de acá, esta me interesa. Entonces... y la hago al precio que está ahí. Porque y concurso. Podría también prestarse suspicacias de que uno construye, infla precios y luego descuenta más de lo que realmente ha invertido. Que esto en el mecanismo de Obras por Impuestos cada vez está siendo más blindado. Como toda norma es perfectible. De hecho, este año incluso las normas han ido siendo mejoradas y aumentadas y corregidas. Entonces, un poco para que vean lo útil que puede ser para la entidad privada, es que cuando yo le entrego la obra... y es tu preocupación válida, me entregan un certificado. Y ese certificado es el monto de la obra y yo lo puedo utilizar como empresa contra mi impuesto a la renta. Entonces, en el fondo, lo que yo estoy haciendo es pagando de manera adelantada, en especie, mi impuesto a la renta. Y eso es bien importante, porque como a cualquiera, no sé si a ti le pasa o le pasa a cualquiera, cuando presentamos la declaración jurada de impuesto a la renta, decimos, ¿dónde se va mi dinero? ¿No? Como persona natural, como empresa, el tercio de la utilidad yo le entrego. ¿Y a dónde se va? ¿Cuál es el circuito natural del impuesto a la renta? El impuesto a la renta se paga a la SUNAT, se va al gobierno central, el gobierno central lo asigna partidas, lo manda al gobierno local, regional, gobierno local, gobierno regional, el mismo gobierno central, construyen para la comunidad. Con Obras por Impuestos no es así. Tomando tu ejemplo es, reviso la lista, o yo también podría tener una iniciativa privada, concurso, porque es un concurso totalmente válido, público, y yo ingreso, hago la obra y puedo, siguiendo todos los parámetros de la norma, tener impacto en una zona que realmente yo quiera beneficiar. Entonces, yo estoy directamente beneficiando a la comunidad. No tengo que pasar por todo el circuito. Direcciona el recurso directamente. Sí, y dentro de los cánones legales, no es que lo voy a hacer para mi conveniencia, pero qué grato es poder saber a dónde va mi impuesto a la renta. O sea, es una satisfacción bastante importante. Entonces, tenemos a empresas que se comprometen, que saben a dónde va su impuesto a la renta y que lo hacen incluso poniendo en riesgo su imagen. Por lo tanto, es muy difícil que una empresa juegue su imagen en el mercado por unos soles, realmente. Nuestro sistema de inversión pública se volvió tan engorroso después del desastre de los 90 en temas de corrupción. Se pusieron, incluso algunos dicen, más candados de los necesarios. Sí. Cuando se quitan esos candados para acelerar, por ejemplo, en coyunturas de emergencia, hay siempre el miedo de que se filtre la corrupción en las puertas que uno está abriendo. ¿Qué medidas se han tomado para que, pese a la rapidez con la que se está ejecutando, no se filtre la corrupción? En el caso de la reconstrucción, el mecanismo Obras por Impuestos ya tiene de por sí, que es el mecanismo como viene funcionando, compromisos de anticorrupción, incluso hasta que uno firma por escrito como empresa privada. Pero en el caso de la reconstrucción, por ese mismo sentir y esa preocupación que tienes, que es válida y que la tenemos todos, se ha tratado incluso de afrontar más, porque la norma habla de un acompañamiento de la Contraloría a lo largo de este periodo. De hecho, ha habido bastante acercamiento entre el Contralor y el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción. Y no solo eso, sino también se está creando, a través de la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, de hacer una web de transparencia, donde podamos hacerle todos, cualquier ciudadano, mortal cualquiera, el seguimiento de todo. Y en tercer lugar, se está intentando generar también un observatorio, que es básicamente alguna entidad que esté controlando
todos estos flujos de dinero, porque finalmente es el dinero de todos. Entonces a todos nos importa que esto realmente ocurra y nuevamente el inicio de la reconstrucción es el ciudadano, ¿no? Entonces la idea es que recompongamos la situación de las personas que se vieron afectadas por este fenómeno del niño costero. Has hablado del ciudadano y estaba revisando, se ha tomado en cuenta al ciudadano para que tenga la prioridad, no solo en el tema de infraestructura que perdió, sino también en el tema de mano de obra, que sea preferentemente el empleado y que pueda así tener recursos que de repente también perdió, los ingresos que de repente perdió también. Sí, hay mucha expectativa, porque donde se hagan las obras definitivamente se va a necesitar gente que trabaje. Entonces se espera que la mano de obra sea prácticamente local e incluso no solamente peruana, sino de la zona, ¿no? O sea, sin perjuicio de que puedan participar otro tipo de empresas, realmente es importante pensar en que hay efectos colaterales bien interesantes y que no solamente eso, sino también con ocasión de la reconstrucción tenemos la posibilidad de que las cosas mejoren. ¿Por qué? Porque vamos a usar mejores materiales, no vamos a construir en las zonas que tienen alto riesgo. Eso es importante. Es muy importante, realmente. Sí. Puede haber un cambio de la fisonomía, previendo que estos eventos, de hecho, se van a repetir en algún momento, ¿no? Sí. Entonces, si construimos en el mismo lugar, nos va a volver a pasar lo mismo. Exacto. La naturaleza regresa, esa es la verdad. Y es algo que lo vemos en todas partes, no es solamente acá, ¿no? ¿Se tiene una idea de cuántos puestos de trabajo se pueden generar a raíz de contratar locales para ejecutar las obras? Se está esperando por lo menos a decir de la misma autoridad y la información que tienen publicada en su página web, se está esperando hablar de 150.000 personas por lo menos empleadas para estos temas. O sea, la meta es bien ambiciosa, porque es lo que estiman que se va a requerir para hacer esta gran cantidad de obras que tenemos que hacer y con los miles de millones de los que estamos hablando, ¿no? ¿Cuándo podemos estar empezando ya? Bueno, por ejemplo, esta semana ya hemos visto que están los proyectos, cosa que antes no teníamos, ya están los proyectos seleccionados. Entonces lo que tenemos ya y que seguramente vamos a ver es en los próximos días, ya las convocatorias, porque los proyectos incluso están señalando en el momento de ser publicados si van a ir por el procedimiento regular de obra pública simplificada o si también se puede ir por obras por impuestos. Entonces, si los procesos empiezan a cortarse, deberíamos ya empezar a ver las cosas en el mes siguiente, ¿no? Que ya empiecen los temas a ser adjudicados, los proyectos a ser adjudicados. Ustedes saben que el plazo de ejecución puede demorar, pero la idea es que toda la parte es importante que la gente lo empiece a ver. Sí, Uh-huh. efectivamente. Tenemos la sensación, y por lo menos lo que podemos ver de lo que se está señalando, es que el tema tiene que comenzar ya, ¿no? Bueno, Piura lo necesita de inmediato, ¿no? Las otras regiones también, pero hay un sector, por ejemplo, el tema de vivienda. En el tema de vivienda ya tiene que comenzar. O sea, sin perjuicio de que todo sea importante, el tema de vivienda ya tiene que comenzar. De hecho, eso ha comenzado primero, porque incluso eso sí lo están haciendo directamente, ni siquiera se ha esperado al tema de obras por impuestos y ya se está convocando y publicando que empresas pueden postular para poder hacer estas construcciones de viviendas, para poder restituirle la vivienda a la gente que todavía sigue sin un lugar donde estar. Claro, ¿no? claro. Y además, como tú decías, vivienda óptima. Sí, no vivienda precaria. Mejor de la que tenían y en una zona que no sea riesgosa. Que no haya riesgo, claro que sí. Sería mágico que se empiece así, ¿no? Demostraríamos que sí podemos. Y si se filtra totalmente la corrupción, sería totalmente óptimo. Sí, sería importante también que sería ideal que no solamente funcione así. Más allá del tema de los ciudadanos, es importante que veamos esto como una oportunidad, pero todos. O sea, no solamente debemos pensar, no, que un sector, que un grupo, no. En realidad, si lo vemos por todos los ángulos, el ciudadano puede salir perfectamente beneficiado, la empresa privada, porque no solamente vamos a estar hablando de una empresa privada que se involucre, sino que va a haber una autoridad que va a que los tiempos caminen, y que si acaso la empresa privada tenía algún problema bajo el mecanismo de obras por impuestos para que le emitan su certificado, esto necesariamente va a salir, porque esto tiene un fin. Y las mismas constructoras van a tener posibilidades de que los trámites sean mucho más rápidos. Y como dijimos al comienzo, el fondo no afecta los presupuestos de las municipalidades. Entonces, esto es conveniente para todos por donde se vea, ¿no? Y en el tema local, ¿también se está dando prioridad a empresas de la zona? Como proveedores, sí, etcétera, etcétera. Bueno, todos pueden postular, pero se espera que mayoritariamente sean constructoras privadas. No se está evitando que ingresen constructoras de otros países, pero
siempre se le da prioridad a las empresas que ya están acá operando y en especial a las de la zona porque conocen la infraestructura y la zona, porque cada territorio es distinto, ¿no? Definitivamente. O sea, ya al 2018 esto debería, al inicio del 2018 esto ya debería estar Esa es la sobre expectativa, ruedas. esa es la expectativa, que ya este tema ya empiece a caminar, ¿no? Y hay bastante voluntad política de todos los sectores, ¿no? Porque además esto dinamiza la economía. Totalmente. Es necesario que esto ya arranque. Muchísimas gracias por haber estado aquí y esperemos pues que los plazos se cumplan y estas expectativas que se han generado den resultados. Gracias. Muchísimas gracias. Fue Indira Navarro, experta en temas de asociación público-privadas y de responsabilidad social y empresarial del estudio Torres y Torres Lara, que ha estado con nosotros. Hemos llegado ya al final del programa, son las 9 en punto. Yo me despido, los dejo con Fiorella Cifuentes y Punto de Vista. Hasta mañana. Chau.